desde la Patagonia Argentina, en el recorrido que venimos haciendo por América Latina, buscando esa riqueza cultural, ambiental, social, espiritual de todo el pueblo latinoamericano, desde México hasta el sur. Y hemos ido encontrando a las organizaciones sociales, a los grupos de hombres y mujeres que están trabajando por una nueva América Latina. Y en ese recorrido llegamos a una ciudad llamada Cutralcó. Encontramos un lugar muy especial, el lugar de las 14 estaciones, en el cual Jesús caminó en un proceso del Vía Crucis. Y podemos ver aquí, precisamente, cuando dice que Jesús carga la cruz. En el anterior veíamos cómo Jesús era condenado. ¿Por qué llegamos a este lugar y queremos resaltar este símbolo? Que en esas 14 estaciones, para el pueblo latinoamericano y el cristiano a nivel mundial, tienen una significación muy importante. El sacrificio que hace un hombre que viene con un mensaje de unión y de vida. Pero un día, Dios os pedirá cuentas por el regalo que ha dado. Estad preparados. El reino del cielo se ha acercado. Y es precisamente este lugar de Cutralcó el que me llama poderosamente la atención, porque no solo combina el mensaje que dejó Jesús, sino que calza perfectamente con aquel mensaje de nuestros ancestros, que parten desde Quetzalcóatl en los mayas, o también como los mapuches, el Tata Dios lo llama. Ahora, desde esa perspectiva, empezamos a encontrar una nueva dimensión de pensamiento en nuestro continente. Un proceso que también quizás el hombre de Latinoamérica y el mundo está llevando, cargando una cruz que significa una política que no le da respuestas, que significa una religión que se multiplica pero que tampoco lo lleva a encontrarse consigo mismo, un militarismo que hasta ahora ha servido para acabarlo en guerra, y una economía que cada vez somete más a la pobreza a los hombres. Seguimos en Cutralcó descubriendo este símbolo y este mensaje. Encontramos que Cutralcó o Quetzalcóatl viene del lenguaje mapuzungún, que tiene que ver precisamente con las tribus originarias del cono sur, los mapuches, que traduciría agua caliente, pero realmente sería agua caliente lo que quisieron decir los mapuches, a quien también llaman a Dios Enguenechén, así como dijimos que los mayas hablaban de Quetzalcóatl. Y aquí encontramos también un símbolo muy importante, Jesús simbolizando al hombre de la tierra, al hombre trabajador, al obrero de la tierra, que se encuentra con su madre, María. Pero si lo llevamos a ese lenguaje ancestral, vamos a entender que es el hombre también encontrándose con su madre tierra, la que le dio la vida, la que lo vio nacer, la que le da el alimento y la que lo vio parir. Es América Latina entonces un despertar de conciencia, un resurgir. Y por eso hoy estamos aquí en Quetzalcóatl grabando para ustedes este mensaje que va a significar mucho hacia el futuro y que muchos de nosotros que hemos esperado realmente una verdadera comprensión del mensaje de Jesús y del Cristo en nuestros corazones, vamos a empezar a enlazar, como lo dije desde el principio, un mensaje que ha venido extendiéndose en todo el planeta a través de diferentes tribus y culturas, superando el concepto de ideologías y de religiones y unidos por un propósito central, la vida, entre la madre y el hijo, entre el hombre de la tierra y la tierra misma. Seguimos entonces caminando, porque este hombre debe superar la cruz. Vamos a ver qué nos depara entonces la siguiente estación. Jesús y la madre, el hombre y la tierra. También decíamos entonces que nuestras tribus ancestrales
identificaba muy bien esa relación entre el hombre y la naturaleza. Cómo preservaban a través del agua, el fuego, la tierra y el aire la vida. Y para ello eran muy importantes las señales que la naturaleza daba. Hoy podríamos decir entonces que también las señales se hacen presentes. Y podemos observar hacia allá lo que se llama científicamente el círculo de Hevelius. El mismo que decía Bolívar cuando venía envuelto en el manto del iris. Hoy desde Contralcó, desde Aguas Calientes o el Bautizo de Fuego, también encontramos parte de las estaciones, la quinta, cuando dice que Jesús es ayudado por el Cirineo. ¿Qué significa esto hoy para América Latina? ¿Qué significa esto hoy para el hombre de este continente que está resurgiendo? Significa que el hombre necesita una ayuda, necesita un nuevo pensamiento, necesita entender que ese mensaje de Jesús, como lo dice el himno nacional de Colombia, se comprenden las palabras del que murió en la cruz. Y a eso me quiero referir al final, del que murió en la cruz. Porque es muy importante enlazar todos estos símbolos y entender que el mensaje de Jesús, más que crear una religión, era un proceso de transformación, de pensamiento y de nueva vida. En el anterior encontrábamos a Jesús simbolizando al hombre de la tierra, ayudado por el Cirineo, por un hombre. Pero aquí, ayudado por una mujer. Y es el equilibrio de la naturaleza, el hombre y la mujer. Para entender entonces que ese equilibrio es lo que genera la vida, la familia y el poderío de lo que hoy conocemos como vida. Jesús en la cruz, llevándola, y la Verónica limpiando su rostro, dándole una oportunidad, esa madre tierra, al hombre, para que pueda entender. Hemos caminado hasta ahora 6 estaciones. Sin embargo, hay algo muy importante de todo esto que hemos ido descubriendo aquí en Contralcó. Y es lo que queremos dejarle al final de este mensaje. Pero para ello, continúe allí y sigamos a la siguiente estación. Llegamos a la 7ª estación. Jesús cae por segunda vez. Ya vimos entonces en el recorrido cuando la Verónica llega a él, es la primera caída. Ahora la segunda. ¿Qué tiene que ver eso con la actual humanidad? Podríamos decir entonces que el hombre cayó la primera vez cuando decidió hacer la Primera Guerra Mundial. Pero ahora cae la segunda vez cuando en el 39 al 45 hace la Segunda Guerra Mundial. Es el hombre caído frente a estos 4 poderes que ya los hemos hablado. La política que no le da respuesta, la economía que lo ahoga, la religión que lo confunde y el militarismo que lo asesina. Segunda caída. Continuamos caminando. Después de esa segunda caída, digámoslo así, de la Segunda Guerra Mundial para acá, la humanidad ha buscado al Cristo, a un Cristo que todavía no alcanza a comprender en total dimensión. Y por eso Él se acerca a ella, a la humanidad, para hacerle entender el tiempo que viene. Por eso las consuela, porque la humanidad se va a enfrentar a todo un proceso de causa y efecto. Estamos hablando entonces de todo lo que anunciaron los evangelios, lo que anunciaron las profecías, lo que anunciaron nuestros ancestros, lo que anunciaron todas las comunidades que existieron y precedieron a esta humanidad actual, hablaban precisamente de un cerrar de un ciclo y un amanecer de la galaxia, como lo dijeron los mayas. De alguna manera entonces, todo el mensaje de Jesús estaba entrelazado para que la humanidad comprendiera el proceso que debía vivir. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces Jesús consuela a la mujer para advertirle a esa humanidad que se enfrenta a esto, a una tercera caída. La humanidad, el hombre terrestre, se va a enfrentar a la Tercera Guerra Mundial.
eso en la anterior Jesús consolaba a la mujer. Quiere decir que todo el camino de la vida de Jesús fue trazado por símbolos, señales de cumplimiento que hoy el hombre, al crecer espiritualmente, las entendería. Y cuando hablamos de crecer espiritual, no estamos hablando de un crecer en la parte religiosa. Es crecer en saber perdonar, es crecer en saber amar, es crecer en conocerse a sí mismo y tener claridad que a Dios lo lleva por dentro. Tercera caída de Jesús, Tercera Guerra Mundial. Y aquí es donde tiene mayor sentido este mensaje de la vida de quien nació entre nosotros para mostrarnos un camino totalmente diferente. Tercera Guerra Mundial, tercera caída de la humanidad y del hombre. De allí viene un paso muy importante para entender, y es, en esta décima caída, Jesús es despojado de sus vestiduras. Quiere decir que Jesús lo que estaba haciendo era simbolizando a una humanidad, y ese que lo despoja, ese orden militar, no es otra cosa que el nuevo orden mundial, despojando a la humanidad de todo lo que tiene, del agua, de la tierra, del fuego y del aire. Por eso es que vemos a las multinacionales apoderarse en todo lugar de los territorios, igual que sucedió en 1492. Pero esta vez tiene un propósito de despojar a la humanidad de su vestidura externa e interna. Y vamos a ver cuál es ese propósito que ellos, como tal, se han propuesto. El nuevo orden entonces despojará al hombre de sus vestiduras para llevarlo finalmente a esto, a clavarlo en la cruz de los cuatro poderes, a no poder comprar ni vender si no está enmarcado dentro del orden que ellos establecen. Por eso, hoy hay una respuesta de América Latina, en lugar de la promesa de muchas profecías que nuestros ancestros hablaron y que ahora se comienzan a entender. Cuando Jesús dijo que así como el rayo fulgura en Oriente, así será en Occidente la venida del Hijo del Hombre. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? De la resurrección del pensamiento, de la inteligencia del corazón, de una nueva forma de ver las cosas, dejando el dogma a un lado y por fin entrando a la lógica y a la sabiduría del Espíritu. El hombre entonces es condenado por ese nuevo orden a muerte, después de una tercera guerra mundial, después que lo despoja de todo lo que tiene y nadie podrá comprar ni vender. Y quien ose desafiar ese nuevo orden será crucificado simbólicamente, porque no podrá participar en política, no tendrá acceso a la economía, no podrá hablar de Dios si no es religioso. Y si se opone, el poder militar sencillamente lo va a desaparecer. Esa es la sentencia que hace ese nuevo orden. Y hemos venido aquí a Cutralcó precisamente a descifrar este símbolo tan hermoso que hemos encontrado en esta ciudad del bautizo de fuego. Y esta es la razón de ser por la cual decidí hacer este documento. Cuando veo este símbolo, lo que nos han enseñado a todos nosotros desde cualquier tipo de religión cristiana es que Jesús murió en la cruz. Sin embargo, eso que hemos visto en las 11 estaciones anteriores nos muestran que así está el hombre, que así Jesús estaba codificando precisamente para que los de clara conciencia pudieran entender. Porque hay algo que dijo un hombre de aquí, de este país, un hombre que cuando renunció Benedicto XVI salió en Roma
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Claramente que él, sus hermanos cardenales habían ido al fin del mundo. Quizás estaba señalando su propia profecía y estaba diciendo que él era el Papa del fin del mundo. El mismo que hoy dice lo siguiente. Nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Lo acabamos de escuchar con nuestros propios oídos, el máximo jerarca de la Iglesia Católica diciendo que la vida humana de Jesús fue un fracaso. Eso para cualquier cristiano que de verdad sienta en el corazón las palabras de Jesús es muy doloroso. De verdad son los representantes de la Iglesia Católica, capaces de interpretar lo que sucedió en la cruz. Hemos visto un camino de señales y de símbolos. Y la pregunta es, ¿Jesús fracasó en la cruz? ¿Es realmente ese el verdadero mensaje que nos dejó el autor de la vida? Y eso nos tiene que cuestionar profundamente, porque debemos entender por qué este hombre fue crucificado. Fue crucificado porque se reconoció a sí mismo como hijo de Dios, como usted y yo lo podemos hacer. Sin embargo, para el Sanedrín era catastrófica esas palabras de Jesús y por eso lo condenan a muerte. Entonces, para el Sanedrín, Jesús fue un fracaso. Lo que hoy también es para la Iglesia Católica. ¿Será que el Sanedrín y la Iglesia Católica son lo mismo? ¿Será que realmente este fue el fracaso de Jesús? Hoy en este lugar, en Quetzalcóatl, encontramos una respuesta muy importante. Una respuesta que nos llena de alegría, porque del mismo lugar de donde nació el que hoy es el Papa, este mismo lugar le da la respuesta hoy al mundo. Este mismo lugar le da la respuesta hoy a la humanidad que quedó confundida con las palabras de aquel que dice ser representante de Dios aquí en la tierra. Y me preguntaba entonces si de verdad Jesús y su vida habían sido un fracaso en la cruz. Y veíamos cada uno de las estaciones y encontrábamos en cada una de ellas un mensaje simbólico supremamente importante. Quiere decir que Jesús ofreció su vida como un camino y un libro vivo y abierto para que el hombre pudiera entender el sometimiento que tenía de este sistema que ahoga hoy a la humanidad. Después entonces de la tercera caída, después que es despojado, el hombre muere. Muere a ese pensamiento que le hizo creer que la Iglesia era la poseedora de la verdad, cuando realmente ha sido el mismo hombre. Y resulta que el hombre dice aquí, en la estación número 13, que es bajado de la cruz y es tomado en los brazos de su madre. Quiere decir que el hombre, después de la Tercera Guerra Mundial, va a entender el verdadero valor de la vida. Va a entender que el verdadero valor estaba en el agua, en la tierra, en el fuego y en el aire. Va a entender que estas tierras
tenían la promesa del cóndor, ese que abre sus alas y tiene de cómplice al huracán y a los 4 elementos. Esa promesa entonces comienza a tener sentido para toda una humanidad, porque aquí ya estamos en la estación número 13. Sin embargo, hay algo maravilloso que esconde, que guarda Cutralcó o Quetzalcó, la ciudad de agua caliente o del bautizo de fuego, como yo la he llamado. Y me sigo preguntando y les pregunto a ustedes, ¿realmente Jesús fracasó en la cruz? ¿Realmente Jesús, su vida fue un fracaso? Como bien nos lo resalta nuevamente el Papa Francisco. Escuchemos. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre 2 cosas. I always carry 2 things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Con estas 2 cosas with these 2 things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Y al ver este video, en donde dice el Papa Francisco que tiene el rosario y el Vía Crucis como el fracaso de Dios, La historia del fracaso de Dios. vuelvo entonces aquí a esta última estación. Jesús es sepultado. Aquí entonces, según lo que dice Francisco, termina la misión de Jesús como un fracaso, como un hombre muerto. Sin embargo, Cutralcó esconde algo muy poderoso. Cutralcó nos entrega a nosotros una visión diferente. Hemos visto que las 14 estaciones no son otra cosa que un símbolo vivo que dejó el anciano de los días, como lo llamó Daniel, Quetzalcóatl, como lo llamaron los mayas. Ahora, América Latina comienza a entender ese legado que sale de Oriente y fulgura como un rayo en Occidente. Pregunto, ¿será que la misión de Jesús llegó hasta aquí? Hasta ese fracaso que llama Francisco. Pregunto a Francisco, el Papa de Roma, ¿de verdad Jesús fracasó? Ojalá pudiera darle respuesta a la humanidad. Le preguntaría, o no sea más bien que quien ha fracasado es la Iglesia al no entender el mensaje de Jesús. ¿Por qué hay que hacer este cuestionamiento? ¿Y por qué un hombre sencillo y normal se atreve? Y es precisamente porque la lógica de la vida hoy nos está llamando a entender el mensaje que Jesús dejó. Quetzalcóatl, en lenguaje mapuche, agua caliente o bautizo de fuego. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta que da este lugar a la aseveración de Francisco, el Papa de Roma, cuando dice él claramente que Jesús y la vida de Jesús muestra un fracaso de Dios. El Vía Crucis es la muestra del fracaso de Dios en el planeta Tierra. Pero también cuando dice claramente que el rosario y el Vía Crucis son la esperanza de Él. ¿La esperanza de qué?
de ver fracasada una humanidad como según él ve a Jesús? ¿Cuál es la esperanza entonces que ve Francisco? Nosotros vemos una esperanza en Cutralcó y esa es la que queremos mostrar. Caminamos entonces las 14 estaciones, esas que nos enseñaron que el propósito de la vida de Jesús sí tenía un sentido real y verdadero. Hacíamos una pregunta en la 14, en la estación número 14, y nos preguntábamos si realmente lo que había dicho el pontífice de Roma tenía sentido para la vida de Jesús, para la vida de quienes nos consideramos cristianos de corazón y que bajo esa condición hoy es muy importante mostrarles a ustedes el triunfo de Jesús en la cruz. ¿Cuál fue el triunfo? Y esto es lo que esconde Cutralcó. Esto es lo que guarda Cutralcó, este lugar de la Patagonia Argentina. Este sitio demuestra entonces que las 14 estaciones hay una número 15. Una que la humanidad ahora comienza a conocer y entender. Como dice el himno nacional de Colombia, se comprenden las palabras de quien venció en la cruz. Ahora miremos hacia acá y observemos la estación número 15 en Cutralcó. El poderío de la resurrección. El poderío de la grandeza del anciano de los días, como lo llamó Daniel. Es aquí la verdadera respuesta a la pregunta que teníamos. Es aquí la verdadera respuesta al resucitar del tercer día, del que el mismo anciano de los días habló. Es aquí la respuesta que la humanidad debe entender, porque ahora hay una resurrección que nace del pensamiento, una resurrección que nace del corazón, una resurrección que llama al hombre a defender la vida, a defender la raíz ancestral de los 4 elementos, del agua, del fuego, del aire. Y eso para entender que de la madre tierra también brota la vida. Hoy estamos aquí en este lugar, mirando, observando, aprendiendo. Cutralcó significa, Cutral o Quetral significa fuego, co, agua en lenguaje mapuche. Agua caliente. Y entonces Juan dijo que él no era digno de desatar la sandalia a quien venía atrás de él, porque él bautizaba en agua, pero quien venía atrás de él bautizaba en fuego. Y es aquí he encontrado entonces el símbolo, el triunfo de Jesús en la cruz. La pregunta ahora es, ¿será que la que fracasó fue la iglesia al no entender la resurrección? ¿Será que el que fracasó fue precisamente el pontífice al no entender la verdad que escondía Cutralcó? Desde aquí hemos llegado a este lugar para descifrar para ustedes y para América Latina la bendición que guarda el lugar del bautizo de fuego, Cutralcó. Rabí, dices que el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿cuándo será exactamente? Cuando veis las nubes que vienen del oriente, decís va a llover, y así es. Y cuando sopla el viento del desierto, decís va a hacer calor, y así es. Todos vosotros podéis leer los signos de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no podéis leer los signos de los tiempos? El reino del cielo está aquí. Así entonces fue Argentina la que dio a luz a quien hoy es el pontífice de Roma. El mismo que dijo que la vida de Jesús en la cruz y la vida de Dios había sido un fracaso. Es la misma Argentina que desde Cutralcó hoy nos da la respuesta, que el triunfo de Jesús en la cruz precisamente fue su resurrección. Gigante, poderosa,
simbolizada en esa estatua de 17 metros, que hoy da una respuesta al pensamiento humano, que hoy da una respuesta a quienes escuchamos aquella aseveración del Papa. Podríamos decir entonces nuevamente que el fracaso hoy es del Papa Francisco, al no entender la resurrección y al no enseñarla. El fracaso fue de la Iglesia al tratar de imponer las enseñanzas de Jesús en 1492 hasta ahora a sangre y fuego. Hoy Jesús nos enseña que venció en la muerte a través de la resurrección. Y hoy América Latina resucita con un nuevo pensamiento, uniendo a los hombres de clara conciencia por encima de conceptos, ideologías, religiones que hasta hoy nos dividieron. Nos une del corazón, el corazón del Cristo que llevamos por dentro. Como buen cristiano, seguidor de la doctrina de Jesús, de la sana doctrina, no podía perder este momento. Si la vida me trajo aquí, fue por algo. Y quería compartirles este mensaje de todo corazón. Hasta una próxima oportunidad.